Siempre va a haber momentos en donde tu fe va a ser probada y aquí vas a encontrar que la incredulidad le hace frente a la fe. Por esta razón, algunos suelen reaccionar con fe y otros lo hacen incrédulamente. La fe es vital en tu vida espiritual, porque sin ella no puedes agradar a Dios. Y para ser amigo de Dios debes creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. En este relato del libro de Números que vamos a ver hoy, veremos a 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Unos regresaron inconformes y los otros con plena confianza y esperanza. 10 de los espías no tuvieron fe y regresaron con dudas y temores. Solo 2 de ellos sí la tuvieron y confiaron en Dios. Veremos en este relato cómo puedes tú reaccionar cuando se te presente alguna dificultad y cómo puedes obrar con fe y no con una deprimente incredulidad. Punto número 1. Entre la fe y la desconfianza al comprobar las promesas de Dios. Dice en el libro de Números, capítulo 13, versos 17 al 24. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: suban allá de Negev, después suban a la región montañosa, vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, ¿hay allí árboles o no? Procuren obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob en Lebo-Hamat. Y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó Valle de Escol, por razón del racimo que los israelitas cortaron. La primera instrucción que da Moisés previa la entrada a la tierra prometida es: vean cómo es la tierra. Es algo interesante porque en una reunión que tuvimos ayer les decía a los que asistieron, ¿no es cierto?, cuánto de tu vida está ordenada en función a ideas y criterios previos. Es decir, cuánto de tu vida no está hecha al azar de que dices: a ver, hoy día haré lo que pueda, como sea. Y a un plan que medio que lo tengo armado, pero me faltan todavía muchos datos, pero ya le voy a meter nomás. ¿Cuánto verdaderamente tu vida está ordenada según el parámetro de Dios para que tú puedas decir: esto creo que va a caminar perfectamente porque Dios está en control, pero además porque yo hice lo necesario para que coincida con la voluntad de Dios y yo pueda ver el resultado, es decir, para que me vaya bien. ¿Sí? Bien, entonces Moisés le dice: vamos a entrar, pero quiero que vayan y vean la tierra. Pareciera ser que es un ejemplo muy sutil de incredulidad. Cuando Moisés recibió la orden de Dios, él le dijo que la tierra era buena y ancha, y era una tierra que fluye leche y miel. Vean lo que dice Éxodo 3:8. He aquí he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ahora, este comportamiento de Moisés parece sugerir que envió a los espías para ver si Dios había sido
verás al describir este territorio. Para que sean otros los que muestren al pueblo las condiciones de la tierra prometida. No es que la gente ya había generado desconfianza en Moisés, sino que la gente tenía unas ciertas características. Por eso él toma una acción razonable, motivada precisamente en el comportamiento y en las dudas del pueblo. Cada decisión que tú tomes debes hacerla considerando tus características cuando sea una decisión propia. Cuando sea una decisión que va a involucrar a tu familia, considera las características de tu familia. Nosotros, cada decisión que tomamos y en función a cada uno de los que son responsables de los ministerios, lo hacen pensando en la congregación. Así que, a pesar de que Dios lo dijo, era necesario para las características de ese pueblo que fueran y comprobaran las condiciones del territorio, porque nadie de ellos antes había visto esa tierra. Nunca habían estado ninguno de los israelitas allí. Y una de las observaciones que les hace Moisés es: vean si la gente que habita en ella es fuerte o débil. Ahora, en cierto grado, esta es una pregunta peligrosa, porque si les parecía que los habitantes de Canaán eran muy fuertes, pues podrían tener miedo de entrar en la tierra para conquistar. Pero no se olviden lo que el Señor ya les había dicho. Es una tierra buena, espaciosa, o sea, grande. Pero están viviendo ahí 5 pueblos por lo menos, que no son pequeños. Así que ellos tenían que ver, ¿no es cierto?, si eso era posible para poder conquistar. Pero de repente también había la posibilidad de que pensaran de que no, la gente es débil, son poquitos, así es que nosotros nos vamos a derrotar con nuestras propias fuerzas. Bien. Esas son las dos condiciones que tú tienes siempre que vas a empezar algo nuevo. Así empiezas un día, ¿no? ¿Sí? Más ahora que de repente se están viniendo ya algunos cambios que van a suceder en el gobierno. Y hay personas que dicen: yo tengo amigos que ahora he visto que mi amigo diputado ya había entrado, ahora veo que hay personas que van a estar en el gobierno, y entonces voy a ir a pedir algo. La pregunta de oro debería ser: ¿qué vas a pedir? Pega, un trabajo. Bueno, detrás de ti y delante de ti va a haber una multitud de gente haciendo lo mismo. Deberías saber qué es lo que tú puedes. Y Dios quiere que hagas para que no sea inoportuna tu visita a quien vayas a ver. ¿Ya? Entonces, en el sentido de decir, ¿es fuerte o débil esa gente? Es decir, te puede estar diciendo a ti, esos tus planes se van a poder realizar fácilmente o vas a tener que sufrir mucho. No estés diciendo: ah, sí, pero les dan a veces crédito de un montón a gente que va con alguna recomendación. No está bien que te den un crédito con una recomendación, vas a poder pagar. O sea, lo que vas a hacer va a funcionar como para que pagues. Bien, o sea, era tiempo de ver las cosas más allá del simple hecho de mirar lo que Moisés les había enviado. Si había fortificaciones, si había mucha gente, y cómo era la tierra. Y la Biblia dice que era el tiempo de las primeras uvas. La temporada de uvas más o menos es a finales de julio, o sea, eran casi 2 meses después de que habían salido del Sinaí. Dice en Números 10, versos 11 al 31. En el año segundo, del mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio y los israelitas salieron, según su orden de marcha, del desierto de Sinaí.
y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así marcharon la primera vez conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Ahora, ¿qué hicieron estos espías, estos encomendados a ver las condiciones de la tierra? Subieron y reconocieron la tierra. Mientras estaban haciendo esa su tarea y recorrían la tierra, vieron algunas personas y vieron algunos productos de la tierra. ¿Cómo dice que eran esos productos de la tierra? Eran racimos, fueron a ver las uvas, y eran uvas tan grandes que había que llevarlas, dice, un solo racimo entre dos hombres colgadas en un palo. Yo creo que ahí, por muy judíos que eran, no tendrían que poder aumentar los caseros, ya, con eso ya tenían por demás. Era una buena tierra. Y tengan en cuenta una cosa, que eran las primeras uvas. Vas a pensar cómo serán las siguientes, que ya vienen como parte de la producción de la tierra. Tal vez de repente, porque los que vivimos aquí en un clima frío, no podemos tener una idea de la facilidad con la que crecen los frutos en un clima cálido y donde el suelo es adecuado. Nosotros vivimos en una ciudad donde solamente vemos la fruta en el mercado. Hay personas que tienen la posibilidad. Yo recuerdo que cuando estaba todavía un vivo mi suegro y lo íbamos a acompañar a los yungas, era un lugar donde botabas una semilla de la fruta y después cuando volvías a la bahía había un arbusto. Era buena la tierra de los yungas, es buena la tierra de Bolivia. Era buena la tierra en la tierra prometida. Y llegaron hasta Hebrón. Dios les había prometido toda la tierra de Canaán a Abraham, pero ahora en este momento el único pedazo que tenía y a los ojos de los cananeos era la cueva funeraria de Hebrón. Y llegaron hasta Hebrón, o sea, hasta el lugar donde estaba enterrado Abraham. Pero no se hace mención de Abraham, ni de Sara, ni de Isaac, ni de Rebeca, ni de Jacob, ni de Lea, todos los que estaban allí enterrados. Pero sí hay una referencia a algo, ¿no es cierto? Por si acaso fuimos a ver el lugar donde están enterrados nuestros patriarcas. No, ellos dicen, allí están los hijos de Anac. Y esta es una primera mención de la gente de gran estatura y que eran además unos guerreros feroces. Dice en Deuteronomio 9, versos 1 y 2, oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Ellos ya tenían referencia y de pronto, ¿no es cierto?, se encuentran ahí con esas personas. Ellos vieron a los hijos de Anac allí en Hebrón. Pero en lugar de fijarse en los patriarcas y en las promesas, los espías se asustaron con el tamaño de los edificios y la estatura de las personas. Pero hay referencias de qué cosas sucedieron posteriormente. En Josué 11, 21 a 22 dice, por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. Claro, uno dice, perfecto, si yo ya escucho la historia concluida. Al final los derrotamos, pero estamos al inicio todavía. ¿Qué creen?
estaban esperando un cambio. Había personas que estaban esperando que ellos fueran los elegidos para dirigir la iglesia. Y de pronto un desconocido, don nadie, llega y dice, bueno, ahora es el nuevo pastor. El asunto está en que tú te rindas antes, sin saber, y decir, ¿y cómo será esta gente? ¿Y qué hacen? ¿Y están dando ofrenda? ¿Son buenas personas? ¿Cómo se comportan? Nada. Dios dice, allí es donde debes ir, allí es donde debes ir, ¿ya? Ellos ya van a tener resultado de las cosas que van a hacer por lo que hace Josué. Ahí este famoso Goliat fue descendiente y sobreviviente de estos gigantes. Otros 4 gigantes también murieron a manos de los hombres de David en una batalla relatada en 2 de Samuel, capítulo 21, 15 a 22. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbibenob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 3.4 kilos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarvia, vino en su ayuda. E hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más saldrá a la batalla con nosotros para que no apague la lámpara de Israel. Después de esto otra vez hubo guerra contra los filisteos. Entonces Sibekai, el Husatita, mató a Asaf, que era de los descendientes del gigante. De nuevo hubo guerra contra los filisteos y Enaham, hijo de Joare, Orejim, de Belén, mató a Goliat del Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Hubo guerra otra vez de Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 total. Y él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 descendían del gigante en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Para qué está este relato aquí? Previo que van a entrar a la tierra prometida, pues para que sepan, nosotros sepamos, que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Que a pesar de que las circunstancias eran difíciles, para empezar eran hombres gigantes, eran hombres fuertes, eran hombres que luchaban, eran guerreros, además dice que bastante peligrosos. Pero a nosotros, que ya vemos la historia concluida, nos muestra que si dejas de obrar con fe y te basas en las circunstancias aparentes, lo que vas a hacer es restarte las posibilidades de ver a Dios obrando en tu vida. Puede ser un tema así tan grande como ir contra un gigante o simplemente cambiar de trabajo. Ayer hablábamos justo con una de las hermanas y decíamos, ¿cuál es tu preocupación ahora? Seguro y con toda seguridad, pues va a haber cambios en la institución donde tú estás y van a poner seguramente o van a querer cambiarte de ahí. Me dice, bueno, sí, en cierto modo me genera cierta angustia, pero en el fondo creo que el Señor me va a llevar, como Él me llevó allí, me va a llevar a otro lugar mejor. En el sur, los gigantes eran fuertes y temibles, pero con fe serían destruidos por la mano de Dios. ¿A través de quiénes? A través de los propios israelitas. Esto tiene que moverte a pensar, ¿no es cierto?, que las condiciones, por muy dificultosas que tú las vieras, si están en la voluntad de Dios, pues tienes que tener la certeza de que se van a cumplir. Esta misión que les encomendaron la cumplieron. Fueron a ver las condiciones de la tierra, trajeron una muestra del fruto que había allí, pero los espías se impresionaron cuando vieron a las personas por su gran estatura. Cuando la fe es puesta a prueba, la incredulidad hace que te fijes más
en las debilidades, en los problemas, en las cosas raras, en las cosas negativas, que en las bendiciones de Dios. Según veas con fe o sin ella, vas a tener un mejor o un peor estado de disposición a los cambios y vas a sacar provecho de lo bueno o no. En este caso, creo que claramente dice el hecho de que Dios te lleva a un lugar y que tú prosperes allí depende de ti. No en el sentido de lo que hagas, sino de la fe que tengas. ¿Cuánto confías en que Dios está guiando eso? La fe en Dios y en sus promesas, pues te hace obrar según su voluntad. La incredulidad te hace rebelde y desobediente ante lo nuevo. Cuando veas con lógica humana, vas a dejar de ver con los ojos espirituales y vas a dudar que Dios está ahí. Vas a medir tus fuerzas y siempre vas a quedar en falta. ¿Por qué? Porque no estás considerando la dimensión de Dios y no vas a poder hacer lo que Dios manda. Entre la fe y la incredulidad. Punto número 2, ahí al confirmar las promesas de Dios. Dice Números 13, 25 al 29. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán en Cádiz. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra de Negev, y los hititas, y los jebuseos, y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, ¿qué ha pasado entonces? Que estos espías fueron a reconocer el lugar donde el pueblo de Dios iba a entrar. Y volvieron, dice, de reconocer la tierra después de 40 días. Bien, si hay algo que se tiene que tomar en cuenta, que no es que ese tiempo se tomó porque es simplemente un dato. En la Biblia, un periodo de 40, ya sea 40 días, 40 años, se asocia con las pruebas. Eso quiere decir que en el periodo de 40 puede ser el inicio de unas pruebas y al final de esos 40 días, semanas, meses, años, es la conclusión de la prueba. No sé, pero es probable que este término haya dado origen a la palabra cuarentena. ¿No? Porque es un tiempo que inicia, hay una prueba y concluye a los 40 días. Bueno, ¿qué hicieron estos espías cuando llegaron? Se presentaron, dice, a Moisés, a Aarón y a toda la congregación. Los espías trajeron lo que había allí: un enorme racimo de uvas que cargaron entre dos y también muchos otros frutos variados. Y le dicen a Moisés: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Bueno, parecía que estos espías más estaban en una misión de Israel que obrando para Dios, más que queriendo ver cómo Dios había preparado ese terreno, estaban queriendo cumplir una tarea. ¿Ya? Más o menos es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos planes para algo. Un viaje, ¿sí? Y llevan al detalle todo, pero solamente están considerando con que van a hacer las cosas según como ellos lo plantean. Y jamás ponen de antecedente
que Dios también está obrando en medio de él. ¿Sí? A veces la falta de fe te hace obrar mecánicamente. Cuando se trata de esperar en Dios, ya lo haces pues como un mero protocolo, el confiar. Y dentro del informe ellos dicen que ciertamente mana, leche y miel. Es decir, lo que Dios prometió sobre la tierra era cierto. Los frutos, las uvas, las granadas, los higos, pues estaban mostrando cuán fructífera y bendecida era Canaán y la agricultura. El hecho de que la tierra prometida sea descrita como una tierra donde fluye leche y miel, pues muestra la abundancia y la prosperidad que Dios quiere para su pueblo. La pregunta es, tú tienes la promesa de hacer algo que vas a hacer, no importa lo que pase, en tu tema particular. El tema es si estás verdaderamente preparado para ingresar a la tierra y hacer lo que tienes que hacer, pero además confiar en Dios. O si vas a empezar a sacar el registro de las cosas que son negativas, dificultosas, complicadas, para desechar los planes de Dios y optar por los tuyos. Nosotros que trajimos los estudiantes simbolizan las bendiciones que Dios tiene para los que confían en Él. Les dio de muestra un pedacito. Ni siquiera estaba totalmente cubierto de uvas ese lugar. Eran las primeras uvas. Así que tú como cristiano debes estar convencido que vas a recibir sus bendiciones y vas a poder recibir la provisión perfecta cuando confías en Él. No se trata solamente de decir, bueno, perfecto, yo sé que tú has prometido, vamos, derrama tus bendiciones para ver si verdaderamente vas a cumplir. ¿Es al revés? Yo sé que tú vas a cumplir y por eso yo espero tus bendiciones. Puedes confiar en que Dios tiene planes para tu bienestar y prosperidad y que siempre va a cumplir sus promesas. Entonces, ¿cómo no estar agradecido y alabar a Dios por todas las bendiciones que recibes a diario? Especialmente porque sabes que provienen de Él. La tierra prometida no era un lugar físico solamente, sino el reflejo del amor y de la fidelidad de Dios. Por eso debes confiar en lo que Él hace por ti. El sacrificio de Cristo en la cruz te da acceso al Padre y recibes el perdón de los pecados, la salvación del infierno, todo eso por fe. Por gracia y por fe tienes una nueva vida, eres transformado y cuando te arrepientes recibes la vida eterna y entras en la tierra prometida. Aquí en esta vida, todo eso lo hizo por ti. El asunto es si le crees. El asunto es si tú realmente entiendes que eso es verdad. Porque ahora están apareciendo un montón de información y dice, sí, es el inicio de los tiempos finales, pero ¿será que Dios ha dicho esto? ¿Pero será que los que son salvos se van a salvar? ¿Pero no será que... Y entonces la iglesia que no conoce la palabra de Dios tiene duda y sufre. Como lo hizo el pueblo de Israel, trajeron uvas grandes, mostraron que la tierra era buena, era extensa y había espacio para verdaderamente ir y trabajar. Y dice, solo que estaba linda la exposición, así, pero algo ahí. Esta parece una fuerte declaración contradictoria. A pesar de... Y esa es la frase que dices cuando no tienes sueños, cuando ves con tus ojos naturales. Dice en Hebreos 3, del 7 al 11, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tú tienes ya la historia conocida, tú tienes un libro que te habla de la verdad, tú tienes la referencia exacta. Así es que cuando tú pienses en que algo Dios ha puesto en ti, no dejes de hacerlo y no empieces con tus dudas. Porque es más fácil generarse dudas y ponerse a pensar cosas nefastas para que no hagas nada. ¿Cuántos hay que están esperando que verdaderamente cambie el gobierno desde hace 20 años? No, no. Y siguen esperando. Dicen, no, va a haber un milagro en mi vida. No, el asunto es que tú no tienes nada. No tienes un plan, no tienes una propuesta para presentárselo al Señor. Tú quieres que tu vida sea amanece y anochece y siga pasando las jornadas. Y cuando encuentras que ahí está el lugar donde deberías estar, empiezas a poner reparos. El mensaje de los 10 espías era: la tierra es maravillosa, tal como Dios lo ha prometido, pero no vamos a poder entrar a conquistarla. A pesar de las promesas de Dios, los espías decían: el pueblo que habita en ella es muy grande, muy fuerte, invencible. Yo sé que Dios ha prometido, dicen los espías, pero las ciudades son muy grandes, son fortificadas, con defensas inexpugnables. No, tenemos las promesas que Dios nos ha dicho que vamos a entrar, pero allá están los hijos de Anac, son gigantes. Y a nosotros nos hacen ver como insignificantes. Sabemos, sí, que hay las promesas de Dios, pero ahí está habitando Amalek, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo. Ya no hay lugares para nosotros. Todas las cosas negativas, pero sin sentido. A ver, ¿qué vamos a ver, analizar? ¿Qué decían? Son ciudades fortificadas. Y ese término que utilizan es Besurot, que está en 2 Reyes 18, verso 13, y dice: en el año 14 el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, estos hombres tenían unas ciudades fortificadas, según el término que están utilizando acá, pero igualito cayeron. Es como si estuvieran hablando de son ciudades inaccesibles, o hay cosas inaccesibles. Mira, cuando Jeremías dice, el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Es decir, le está diciendo, está usando la misma palabra para Jeremías para decirle que hay cosas que tú por tu propio medio vas a buscar y no vas a encontrar, porque no las puedes encontrar tú. Sin embargo, yo sí te las voy a mostrar porque quiero enseñártelas. Según los espías, las ciudades de Canaán estaban fuera del alcance de ser conquistadas por el pueblo de Israel. Ahora, para mí es difícil imaginar un informe más incrédulo e infiel a Dios que este. Y claro, es fácil ver de dónde provenía. El apóstol Pablo lo puso en su carta a los romanos, en el capítulo 14, verso 23, en la segunda parte. Todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de que vaya en acorde con la voluntad de Dios
es pecado. Entonces, todas las cosas que tú haces sabiendo que tienes que hacerlas, pero que empiezas a generarte tus propias dudas, que ves como difícil e inalcanzable, simple y llanamente porque a ti te gusta poner reparos, y en algunos casos, y esto es un mal de muchos, no solamente de algunas personas, de muchos que quieren tener control al mínimo detalle. No, pero tiene que estar bien. No, pero ¿y si esto? ¿Y si esto más? Y entonces nunca llegan a tener la posibilidad de dar un paso hacia adelante. Ellos reconocían la fidelidad de la promesa de Dios, la verdad de su palabra, pero a pesar de eso no vamos a poder entrar allí. Si ustedes ya ahora en este resumen que les he dado lo ponen en detalle, dicen, sí, Dios ha dicho que vamos a hacer eso, pero yo no creo. Pero yo dudo que Dios haya hecho un buen cálculo. Pero yo dudo de que Dios haya tomado en cuenta todas estas cosas que nosotros hemos visto en detalle y que hacen imposible esto. No creyeron que Dios iba a poder cumplir su promesa a Israel según el pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo partieron? Seguramente confiados, con un espíritu de aventura. ¿Y cómo regresaron? Pues temerosos, vencidos ante los hombres, sin reverencia a Dios. Así es que no dejes que una pequeña duda acabe con tu esperanza. Ni por eso dejes de reconocer la grandeza de Dios. Probablemente a partir de mañana todos me empezarán a hablar y me dirán, pastor, yo creo que esto es así, no sé, Bolivia va a ir al mundial, o sea, un montón de cosas. Pero no se trata de promesas de Dios, se tratan de deseos personales. Quisiera que mi mujer cambie. Esos son deseos personales, ¿sí? Lo que tú tienes que buscar es ver qué es lo que Dios te ha dicho que va a acontecer e ir en pos de eso. Si alguien dijera, no sé, me quisiera casar el próximo año, porque es par, me va a ir bien. Ándate, pues cásate el próximo año porque es par. Primero tienes que tomar en cuenta lo que Dios ha dicho, las cosas que Él está cuidando en ti para que ese matrimonio prospere, no para que sea solamente año par. O porque ya te has comprado muebles con antelación porque antes estabas en otro noviazgo que no funcionó. Y entonces tienes ya tus muebles de la anterior gestión. No por eso va a funcionar bien. Tiene que ser porque Dios quiere que estés allí. Entre la fe y la incredulidad, punto número 3, al reconocer las promesas de Dios. Dice Números 13, del 30 al 33. Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a los habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Ya, no había nada más que hacer. Entonces Caleb se enoja y clama al pueblo. Tuvo que ordenarles a que confíen, que obedezcan a Dios, que vayan allí de una vez. Confiaba en Dios, que ellos
podrían más que esos habitantes de esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios así lo había prometido. No porque ellos ya habían tenido un encuentro previo y habían visto verdaderamente si eran buenos o malos. No, Dios me ha prometido. Y dice, debemos subir y tomar posesión. Es un hombre con gran valor este Caleb. Y está resistiendo esa incredulidad y la duda. Estaba convencido que Dios no iba a prometer algo que los llevaría a la ruina, sino que iba a prosperar sus planes. ¿Por qué? Porque eran los planes de Dios, no era una idea de ellos. Ellos jamás, cuando estaban en Egipto, habían dicho, Señor, sálvanos y llévanos a esa tierra donde fluye leche y miel. O sea, no era idea de ellos, era iniciativa de Dios. Pero yo digo que a veces nosotros nos dejamos llevar por las inseguridades y el temor, sabiendo que es de Dios y creyendo que nosotros sabemos mejor que Él. Caleb estaba convencido de lo que Dios decía. En Romanos capítulo 3, verso 4, Pablo lo afirma, de ningún modo. Antes bien sea hallado Dios, verás. Aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas justificado. Quiere decir que cuando tú escuchas a Dios y haces lo que Dios dice, pues no vas a caer en ningún tipo de engaño. En los engaños en los que nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a meternos. Él sabía que Dios siempre dice la verdad y todos pueden reconocerlo eso. Pero los hombres que subieron con él dijeron, ¿no? Y ahí está todo el relato. Esa incredulidad fue una potente combinación de verdad, mentira y exageración. Cuando realmente tú no tienes algo claro y alguien te propone y te dice, ¿por qué no haces esto? Yo creo que Dios te puede bendecir, ponlo en oración. No, porque mi zapatito me aprieta, mi medicina me hace calor. O sea, ponen mil pretextos inútiles para no hacer. ¿Por qué? Porque siempre la duda y la desconfianza, el desconocimiento de Dios, hace que nosotros reaccionemos de esa manera. Desde la perspectiva humana, ¿no es cierto? Ese pueblo era más fuerte. Pero no podremos subir contra ellos, eso sí era una mentira. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, van a conquistar a esos pueblos. Era cierto que habían visto con sus propios ojos la tierra, pero decir, es una tierra que devora a sus habitantes, era una mentira, una exageración. Todo el pueblo que vimos en esa tierra son hombres de gran estatura, gigantes. Nosotros éramos como langostas. Esa creo que era una sola verdad. Eran langostas, pero esos hombres no eran gigantes tan grandes como ellos. Eran exageraciones, lo que significa que eran mentiras. Hay exageraciones que nosotros vertimos por temor, por terror. Vimos allí a los gigantes, los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Bueno, sin duda que eran gigantes, pero el miedo les hizo ver que tenían como 1 metro más de estatura. Yo quiero que veas que la falta de fe puede hacer estragos en las personas que te oyen. Y entonces puedes provocar mucha confusión. Recuerdo que estaba hablando con un pariente mío y me dice, así son las cosas, te voy a plantear. Y me empezó a plantear. Y yo dije, perfecto, qué bien, pero... Y entonces puso su punto de vista de algo que era improbable que pasara. Cuando muestras incredulidad a la palabra de Dios, a las cosas humanas le puedes mostrar duda.
Pero a las cosas de Dios, si le pones duda, los que te oyen, los que te ven, dudan que Dios sea como tú dices. Para mí Dios es todo. Pero si esto no puede ser el Dios del que estás hablando, esa tu capacidad de llevar el Evangelio se diluye ante tus propias acciones. ¿Por qué? Porque muestran falta de fe. ¿Cuándo? Cuando tú te deprimes por algo. Dios va conmigo. Dios es mi baluarte. Dios siempre da. De acuerdo. Pero, ¿sabes qué? ¿Y ahora por qué es deprimido? Porque no ha salido como yo pensaba. ¿Y tú crees que Dios tendría que hacerlo a tu modo, a tu gusto, a tu alcance y como tú piensas? ¿No deberías esperar en Dios para que Él obre definitivamente y como estaba haciéndolo? ¿No tendrías que ver que Dios está obrando de una manera en particular y eres tú el único que está fallando, poniendo condiciones que no son las correctas? Y cuando tú te deprimes, cuando tú muestras una actitud, ya que la gente dice, pues, ni cómo seguir a este hombre, a nada, ¿cómo pueden creer que tú tienes confianza en un Dios que lo puede todo? Está bien que alguien que no conoce al Señor pues pase por una circunstancia así y nosotros tenemos la oportunidad de levantarlo, de presentarle al Señor. Pero tener a alguien que dice que confía en Dios, que cree en Dios y que de pronto está ahí abatido, arrastrando sus pies, nos hacen dudar. Vamos a comparar algunas de las perspectivas de los 10 espías incrédulos con la de los 2 espías fieles, que son Caleb y Josué. Ellos habían visto que el mismo panorama en su misión, pero el resultado fue, en un caso, pánico, y en el otro, confianza y paz. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, que los 10, ellos se compararon con los gigantes, mientras que Josué y Caleb compararon a los gigantes con Dios. Tú comparas tu problema, tu incapacidad, tu poca disposición con tu capacidad. Yo procuro siempre ver la mano de Dios en todo para que mi capacidad no tenga ningún tipo de valor. El destino que temían encontrar en Canaán, esa duda de que nos van a matar, en realidad les llegó en el desierto. Vean ustedes en Números 14, 29 al 32. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes. El que no va a necesitar Dios ni a los jebuseos, a los amorreos, a nadie, sino que ellos van a caer en el desierto. Todos sus enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto. Así es que algunos le llaman le dan ciertas características de acuerdo a la filosofía. Pero según la palabra de Dios, el mal que temes, eso va a venir hacia ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban diciendo, nos van a matar ahí adentro. Y Dios dice, no, ahí adentro no les van a matar, aquí afuera los voy a matar yo. No van a tener oportunidad de entrar a esa tierra prometida que fluye leche y miel. ¿Cuántos cristianos han quedado
vendidos en el desierto porque el Señor ya se los ha llevado porque eran un mal testimonio. Siempre andaban poniendo reparos a todo. Y no pudieron entrar y ver lo que Dios iba a hacer en esa congregación. Dicen los espías, es que la tierra por la que hemos ido para reconocerla. Ellos estaban tan sin fe que los hechos creían que en realidad los avalaban. Su incredulidad no estaba de acuerdo con los hechos, sino a pesar de los hechos. Pero ellos estaban convencidos de su verdad. Lo más práctico y basado en hechos que puede hacer el cristiano es confiar en las promesas de Dios. Es lo más práctico que se puede hacer. Estos dos grupos pudieron ver las mismas cosas, las mismas uvas, los mismos cananeos, la misma tierra, las mismas ciudades. Un grupo, el de Josué y Caleb, los dos, salió fortalecido en su fe. Y los otros tuvieron una convicción de fatalidad segura que al final les llegó. La incredulidad depende de las circunstancias externas. La fe está arraigada en un corazón que confía en Dios y en sus promesas. Lo más notable es que en su informe no había referencia a Dios, si se dan cuenta. En ningún momento mencionan, ni Dios va a poder esto. No creo que Dios nos haya enviado aquí. Lo habían perdido de vista por la falta de fe. Y esa es una de las cosas que hace la incredulidad en tu vida. Te quita la visión de Dios. Voy a orar y no oras. ¿Sabes qué haces? Empiezas a mandarle instrucciones. Y esto que sea así, y esto que salga así, y esto de esta manera, y esto porque y que ve esta persona, y cuando yo le diga que haga esto. Y eso es como quieres que tú sea. El mal informe prevaleció. 10 hombres temerosos sin fe pudieron gritar más y asustar más que 2 valientes con fe. La fe siempre va a decir, vamos para adelante, subamos. La fe va a ir más allá. ¿Por qué? Porque está basada en la confianza en Dios. Y dice Números 14:8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. ¿Quién dijo esto? Josué. Debes confiar en Dios como esos 2 espías. Cuando confías en Él, Él te va a ayudar al lugar que prometió. Los otros espías nunca mencionaron a Dios. Ellos dijeron, si Dios ha dicho que vamos, vamos. Si Dios ha dicho entren, entremos. Ellos sabían que de Dios dependía que entraran o no entraran en la tierra prometida. Y en Números 14:9 dice, solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. La fe nunca tiene miedo. Porque Dios está contigo siempre. Su protección está contigo. Pero si dudas, haces lo contrario a la voluntad de Dios. Y entonces sí puedes esperar que caiga su furia contra ti. Mira lo que dice el siguiente pasaje de Números 14:10-12. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Esa es la respuesta de todo aquel que no tiene razón y que no quiere ser convencido por lo que Dios dice. Y entonces, ¿qué? Aplique la violencia. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Si tú te quedas aquí en esta lectura, dirás, ¿cuántas cosas Él ha hecho por ti? ¿De cuántas maneras se ha manifestado a tu vida? ¿De qué forma Él ha obrado en tus cosas difíciles y sencillas? ¿Cuántas cosas te ha regalado que no merecías? Para empezar la salvación. Y tú dices, y no creo que lo pueda hacer esta vez. Y entonces el Señor dice, los voy a herir con pestilencia y los desalojaré, y a ti te daré una nación más grande y poderosa que ellos. Si van a seguir dudando, entonces nada. ¿Y qué dice el resultado? Que estos 2 espías obedientes por su fe entraron a la tierra prometida. En Números 14:30, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Todos ustedes que se han confabulado aquí por no escuchar la voz de Dios, no van a entrar. Así es que si tú vas a entrar a la vida eterna por fe, es la única manera que puedes creer que vas a entrar. Si no tienes fe, oye bien, que si no tienes fe es imposible que agrades a Dios y que hagas su voluntad. Si no tienes fe, es imposible que agrades a Dios y que hagas su voluntad. Yo quiero preguntarte, ¿en cuál de los 2 grupos estás? ¿Con los 10 espías incrédulos que tienen mayoría? ¿O con los 2 espías de fe? Que Dios te ayude a tener la fe de los 2 espías, para que sirvas a Dios como Él se lo merece y además le agrada. Estos 2 espías incrédulos dijeron que no podían subir contra ese pueblo, aunque vieron la tierra tal como Dios les había prometido. Pero aún ni eso les ayudó para creer y tener confianza en el Señor. ¿Saben? Hay tantos como Tomás. Hay tantos como Tomás. Luego dijo Jesús a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿En qué equipo estás? ¿En qué equipo estás tú? Siempre van a haber problemas, dificultades en tu vida, pero Dios ha prometido que tiene cuidado de ti y que debes confiar en Él. Mira lo que dice Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Todos tenemos problemas, moros y cristianos. La diferencia es que los cristianos vencemos en Cristo. Tu fe se ve cuando enfrentas los problemas al estilo del mundo. Y aunque digas que tienes fe, sigues obrando nomás como los impíos. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria de la fe es definitiva. Puedes ganar con las artimañas del mundo, pero eso no va a durar mucho tiempo. Van a volver otra vez los conflictos, los líos y los problemas, los bloqueos. En 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Cuando aparece la tentación de obrar sin fe, cuando te estás tentado a hacer lo que tú quieres a tu manera, Dios te muestra siempre la salida de escape. ¿Para qué? Para que hagas lo que Dios manda. Dios te cuida.
Pero muchas veces tú dudas de sus promesas. Igual que el pueblo de Israel, igual que esos espías sin fe. La incredulidad no te ayuda en la vida espiritual, porque no vas a esperar que se cumplan las promesas de Dios. Si no crees en Dios, no vas a creer en sus promesas. Y Santiago nos hace una recomendación importante en capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda nunca va a poder salir adelante. Siempre va a estar, empiezo, no, mejor no, haré esto, no, mejor de otra manera, y escucha a uno y cambia de opinión, y escucha al otro y cambia también. Por haber dudado, el pueblo vagó 40 años en el desierto. Ay, de esa duda, pequeña. Ya estaban a punto de entrar. Y de pronto la duda. 40 años. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa de Dios. No van a entrar ninguno de ustedes, excepto los de 20 años para abajo. No vieron la tierra prometida que Dios les había jurado. Su falta de fe los hizo morir en el desierto. Y dice Números 14, versos 33 al 35. Y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa 1 año. Hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos. Aquí morirán. No les dio chance a dudar de nada. ¿Cuántos días se tomaron ustedes para averiguar que yo les he engañado? 40 días, perfecto. 40 años ahora van a sufrir. Y eso es lo que Dios les ha dicho. ¿Tú crees que puedes jugar con Dios? ¿Tú crees que puedes decir, sí, confío en ti, Señor, pero después por mi lado estoy haciendo lo que me parece? Tú no vas a vagar 40 años en el desierto, si dudas. No vas a vagar 40 años, sino toda la eternidad en el fuego que arde, fuego y azufre. Eso es garantizado por Dios. Si tú no confías en Dios, no es que vas a estar deambulando aquí eternamente en el infierno, todo aquel que no confía en Dios. Y dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De qué lado te gustaría estar? ¿Con estos gallos? ¿O con nosotros? La incredulidad te va a llevar a la perdición eterna. Si haces de la falta de fe una práctica común, nunca verás la gloria de Dios. Y pasará lo que pasó en Números 14:1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Hicieron bien en llorar, porque de verdad debieron haber confiado. Por el informe de los espías incrédulos y la poca madurez, el pueblo se desanimó y terminó mal. Pues muchas veces por tu incredulidad, mucha gente no viene a la iglesia, ni quiere escuchar del Evangelio. Así que decide hoy si serás un hombre, una mujer de fe, o vas a seguir dudando y creyendo y arriesgando tu futuro y tu vida. Vamos a concluir. Este mensaje incluye un pedido de mi parte, a manera de súplica. Te pido que creas en el Señor, para que no sigas viviendo abatido por las dudas, para que te aferres a las promesas de Dios y recibas sus bendiciones. Deseo que seas una mujer de fe, que influye en su familia. Deseo que seas un hombre de fe, que anima a obedecer a Dios. Sin fe no puedes agradar a Dios y no puedes hacer nada, excepto
hasta hacer lo que hasta ahora has hecho. Nada. Anímate a creerle a Dios. Conoce más la obra de Jesús en la cruz y ese impacto que tiene en tu vida su resurrección. Ya no hagas cálculos de cómo puedes lograr tus planes, de cómo puedes ayudar aquí en la iglesia, educar a tus hijos, cuidar a tus padres. No hagas ya tus planes. Entrégate a las poderosas manos del Señor, porque Él tiene cuidado de ti y desea que te vaya bien. Toma tu cruz cada día y sigue a Jesús. Hallarás paz en tu vida. Serás confortado en tus problemas y tendrás gozo, a pesar de que los problemas en esta vida continuarán. Señor, a través del relato de tu pueblo Israel, vemos que tu iglesia aún todavía sigue manteniendo la incredulidad, porque no confiamos en ti en todo. Seguimos haciendo nuestros planes, nuestros cálculos, seguimos desesperándonos cuando las noticias aparecen y nos hacen temer, Señor, de un futuro cercano. Y nosotros dejamos de creer en ti, Señor, en tu cuidado, en tu amor, en la forma en la que nos has traído. Dejamos de leer tu escritura, Señor, para dedicarnos a leer las noticias, las redes sociales y llenar nuestra cabeza de dudas. Señor, guíanos a través de tu palabra, Señor. Anímanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a obedecerte a ti, a ser fieles contigo. Danos una oportunidad, Señor, como iglesia, de volver otra vez a las Escrituras, de encontrar gozo, Señor, en todo lo que tú nos has planteado a través de tu Biblia. Que dejemos de confiar en las personas, que dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestros planes, que hagamos lo que tú nos mandas, Señor, y que podamos agradecerte todos los días por la forma en la que tú te manifiestas a tu pueblo. Bendito eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por estos mensajes que nos llevan a reflexionar acerca de cómo estamos dilapidando nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.